El bebé del millonario rechazó a todas las niñeras, hasta que esta empleada cambió todo su destino. Dicen que los bebés sienten lo que los adultos esconden, que perciben el miedo, la mentira y la ausencia incluso antes de aprender a hablar. Y este bebé, el hijo del millonario más poderoso de la ciudad, parecía haber nacido con ese don, porque mordía, rechazaba y lloraba en brazos de cualquiera que intentara acercarse. Nadie podía tocarlo, nadie, hasta que apareció ella. En la enorme mansión de Alejandro Ferrer, el silencio no era sinónimo de paz, sino de tensión. Cada habitación estaba impecable, cada mueble era caro, pero el ambiente se sentía frío, vacío. En el centro de todo, un bebé de apenas 8 meses se retorcía en su cuna, llorando con una rabia que no correspondía a su tamaño. Alejandro observaba la escena desde la puerta, con el ceño fruncido y el corazón cansado. No entendía qué estaba fallando. Había contratado a las mejores niñeras, mujeres con títulos, experiencia internacional y recomendaciones impecables, pero todas terminaban igual, con el brazo marcado por una mordida y los ojos llenos de frustración. «No es normal», decía una. «Ese niño tiene un problema», opinaba otra. Alejandro apretaba los puños. No aceptaba que hablaran así de su hijo, pero en el fondo tenía miedo. Desde la muerte de la madre del bebé, nada había vuelto a estar bien. El niño no confiaba en nadie, y él tampoco. Una mañana más, otra niñera salió llorando de la habitación. «Me mordió fuerte», dijo. «No quiere brazos, no quiere cariño, no quiere a nadie». Alejandro cerró los ojos. La culpa le pesaba como una losa. Había perdido a la mujer que amaba y ahora parecía estar perdiendo también a su hijo, sin saber cómo alcanzarlo. En ese mismo momento, en el área de servicio, Lucía, la empleada de limpieza, empujaba su carrito con productos de limpieza. Era joven, humilde, con las manos agrietadas por el trabajo y los ojos cansados de quien ha aprendido a resistir en silencio. Nadie la miraba 2 veces. Nadie imaginaba que su presencia cambiaría todo. Lucía escuchó el llanto al pasar por el pasillo. No preguntó, no se metió donde no debía, pero algo en ese llanto le atravesó el pecho. No era un llanto cualquiera. Era un llanto de soledad, de miedo, de alguien que ya había perdido demasiado. Cuando entró a limpiar la habitación, el bebé la miró. No lloró más fuerte, no gritó. La observó con atención, como si intentara entender quién era esa mujer que no llevaba perfume caro ni hablaba en tono falso. Lucía sonrió sin darse cuenta. Una sonrisa sencilla, sincera, sin intención alguna. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. El bebé dejó de llorar, no mordió, no se apartó. Al contrario, sonrió. Alejandro, que observaba desde la puerta, sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Su hijo, el mismo que rechazaba a todos, acababa de sonreírle a la empleada de limpieza. Y en ese instante nació la pregunta que guiará toda esta historia. ¿Qué vio ese bebé en ella que nadie más supo darle? ¿Y qué verdades iban a salir a la luz a partir de esa sonrisa? La sonrisa del bebé duró apenas unos segundos, pero dejó a Alejandro sin aliento. No era una sonrisa grande ni ruidosa, era pequeña, tímida, como si el niño hubiera encontrado un refugio inesperado. Lucía, incómoda, bajó la mirada y siguió con su trabajo, sin darse cuenta de que acababa de romper una regla invisible en esa casa. Nadie se acercaba al bebé sin permiso. Alejandro dio un paso al frente, no con autoridad, sino con cautela. «¿Qué hiciste?», preguntó, más sorprendido que molesto. Lucía levantó la cabeza, nerviosa. «Nada, señor». Solo le sonreí. Aquella respuesta tan simple le golpeó el pecho. ¿Cómo era posible que algo tan básico funcionara cuando todo lo demás había fallado?
El bebé estiró la mano hacia Lucía, torpe, curioso. Ella dudó. Sabía que no debía tocarlo. Había visto a las niñeras salir con mordidas, con quejas, con miedo. Aún así, se agachó despacio, sin invadir, dejando que fuera el niño quien decidiera. Ese gesto, tan pequeño, marcó la diferencia. Alejandro observaba en silencio. Por primera vez en meses no sintió urgencia. No quiso intervenir. Algo dentro de él le dijo que no arruinara ese momento. El bebé tocó el dedo de Lucía y no mordió. No lloró. Se quedó ahí, tranquilo, como si la conociera de antes. «Nunca hace eso», murmuró Alejandro. Lucía sonrió con timidez. «Los niños sienten cuando uno no viene a exigir nada», dijo, «solo a estar». Aquellas palabras se quedaron flotando en el aire, incómodas y reveladoras a la vez. En la cocina, el personal comenzó a murmurar. «¿Viste? Con la de limpieza sí se calmó. Seguro fue casualidad o suerte, pero no fue casualidad. Alejandro lo sabía. Algo se había activado en su hijo y también en él. Esa tarde, otra niñera fue despedida. No por incompetencia, sino por miedo. «No puedo con esto», dijo. «El niño me rechaza». Alejandro no discutió. Miró hacia el pasillo donde Lucía limpiaba en silencio. Una idea peligrosa empezó a tomar forma en su cabeza. «Lucía», la llamó. Ella se giró, alerta. «¿Podrías quedarte cerca cuando él esté despierto?» «Solo cerca». Lucía tragó saliva. Sabía que eso no estaba en su contrato. Sabía que cruzar ese límite podía traerle problemas. Aún así, asintió. El bebé volvió a sonreír cuando la vio sentarse en el sillón, sin tocarlo, sin mirarlo fijamente. Alejandro sintió una mezcla de alivio y culpa. Alivio por ver a su hijo en paz. Culpa por darse cuenta, demasiado tarde, de cuánto había faltado él. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. La imagen se repetía una y otra vez. Su hijo rechazando a todos y abriéndose con alguien que nadie consideraba importante. Algo no cuadraba. Y cuando algo no cuadra, es porque una verdad incómoda está pidiendo salir a la luz. Al día siguiente, la mansión despertó con un aire distinto. No era paz, pero tampoco era caos. Era expectativa. Alejandro bajó temprano, con el café intacto entre las manos, y se quedó observando a su hijo desde lejos. El bebé estaba despierto, inquieto, pero no lloraba. Miraba la puerta como esperando algo, o a alguien. Lucía entró a trabajar como siempre, sin imaginar que su simple presencia ya había cambiado la rutina de una casa entera. Llevaba el cabello recogido, el uniforme sencillo, y esa forma de caminar sin hacer ruido, como quien aprendió desde chica a no estorbar. Cuando pasó por el pasillo, el bebé la vio y soltó un pequeño sonido, casi una risa. Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Es increíble», murmuró. Lucía se acercó despacio, sin tocarlo. Se sentó en el piso, a su altura, y empezó a hablarle bajito, contándole cosas simples, que el día estaba bonito, que el sol había salido temprano, que no tenía por qué tener miedo. No eran palabras mágicas, era el tono, la intención. El bebé se inclinó hacia ella y apoyó la cabeza en su hombro. No mordió, no se tensó. Alejandro contuvo la respiración. Había visto a su hijo rechazar brazos expertos, pero ahí estaba, entregándose sin defensa a una mujer que nunca había leído un manual de crianza. «¿Por qué con ella sí?», se preguntó Alejandro en silencio. Y la pregunta le dolió más de lo que esperaba, porque la respuesta empezaba a formarse sola. Tal vez su hijo no necesitaba más cuidados profesionales. Tal vez necesitaba algo que nadie había sabido darle desde que su madre murió. En la cocina, los comentarios ya no eran susurros. «Ese niño solo se calma con la de limpieza. Dicen que hasta la mordida se le quitó». «¿Quién lo diría?». Lucía escuchaba sin intervenir.
No buscaba protagonismo, solo hacía lo que le nacía. Alejandro llamó al pediatra, luego a un terapeuta infantil. Les explicó la situación, esperando una explicación técnica. Los bebés perciben la ansiedad, le dijeron, y también la ausencia emocional. Alejandro colgó el teléfono con la sensación de haber fallado en lo más básico. Esa tarde se atrevió a preguntar, «Lucía, ¿tienes hijos?» Ella dudó un segundo. «Tuve», respondió. «Lo perdí hace años». No dijo más. No hizo falta. En ese silencio estaba la clave de todo. Alejandro entendió entonces que Lucía no se acercaba desde la exigencia ni desde el miedo, sino desde un dolor conocido. Su hijo no veía en ella una autoridad, veía un refugio, y eso, por más dinero que tuviera, él no había sabido ser. Esa noche, mientras el bebé dormía tranquilo por primera vez en semanas, Alejandro se quedó sentado junto a la cuna, con una certeza nueva y dolorosa. Había pasado la vida creyendo que darlo todo era suficiente, sin darse cuenta de que su hijo solo necesitaba a alguien que supiera quedarse, mirarlo sin miedo y abrazarlo sin condiciones. Ese día, Alejandro tomó una decisión que jamás habría imaginado meses atrás. Canceló todas sus reuniones. El teléfono vibraba sin parar, pero él lo dejó boca abajo sobre la mesa. Por primera vez, entendía que no había contrato más importante que el que estaba firmando en silencio con su hijo. Lucía se movía por la casa con la misma discreción de siempre, pero ahora sentía algo distinto en el ambiente. Las miradas ya no eran de indiferencia, sino de sorpresa. Algunos empleados la observaban con curiosidad, otros con cierta desconfianza. Ella seguía limpiando, sin cambiar su actitud, como si nada extraordinario estuviera pasando. El bebé despertó de la siesta llorando. Antes de que alguien llamara a una niñera, Alejandro miró a Lucía. No dio una orden, solo preguntó, «¿Te quedarías un momento con él?» Lucía asintió, aunque el corazón le latía fuerte. Sabía que cada paso cerca de ese niño la acercaba también a un límite peligroso. Se sentó en el sillón con el bebé en brazos, despacio, sin apurarlo. El niño tensó el cuerpo por un segundo, y luego se relajó. Alejandro sintió que algo se deshacía dentro de él. Aquella escena tan simple estaba logrando lo que ningún especialista había conseguido. «No muerde», dijo Alejandro casi para sí mismo. «No», respondió Lucía, «porque no se siente atacado». Esa frase quedó flotando en el aire, incómoda y reveladora. Alejandro comenzó a recordar escenas del pasado, discusiones, ausencias, viajes interminables. Recordó cómo, tras la muerte de su esposa, se había refugiado en el trabajo, creyendo que el dolor se manejaba desde la distancia. Ahora veía las consecuencias reflejadas en los ojos de su hijo. Lucía le hablaba al bebé con palabras simples, contándole historias pequeñas, sin grandes promesas. El niño la miraba con atención, como si cada sílaba fuera una cuerda que lo anclaba al presente. Alejandro observaba en silencio, aprendiendo algo que nadie le había enseñado jamás. «¿Te quedas por necesidad o por cariño?», preguntó Alejandro con cuidado. Lucía levantó la mirada. «Por cariño», dijo. «Lo demás se arregla». Esa respuesta le cayó como un golpe suave, pero certero. Esa noche, el bebé durmió sin sobresaltos. Alejandro se sentó en la cocina, solo, con una taza de café que ya no estaba caliente. Comprendió que el problema nunca había sido su hijo, sino el vacío que lo rodeaba. Algo estaba cambiando. No en los papeles, no en las jerarquías, sino en el lugar más difícil de todos, el corazón. Y cuando el corazón empieza a hablar más fuerte que el orgullo, ya no hay vuelta atrás. A partir de ese día, la rutina en la mansión cambió sin que nadie lo anunciara.
Lucía no dejó de ser la empleada de limpieza, pero su presencia empezó a ser necesaria, no imprescindible por contrato, sino por calma. Cada vez que el bebé se inquietaba, bastaba con que ella estuviera cerca para que el ambiente se suavizara. Alejandro empezó a sentirse dividido. Por un lado, la gratitud era inmensa, por el otro, el miedo. Sabía que estaba cruzando una línea invisible, permitir que una empleada ocupara un lugar emocional que ni él ni las niñeras habían logrado. Y en una casa gobernada por normas y apariencias, eso podía traer consecuencias. «No te estoy pidiendo que hagas más de lo que te corresponde», le dijo una tarde. «Si en algún momento quieres decir que no, dilo». Lucía agradeció ese gesto. No todos los patrones entendían la palabra límite. «Yo también sé hasta dónde llegar», respondió, «y no quiero confundir las cosas». Pero el bebé no entendía de límites sociales, solo entendía de sensaciones. Cuando veía a Lucía, estiraba los brazos. Cuando no estaba, se inquietaba. Alejandro observaba todo con una mezcla de alivio y culpa, preguntándose cuántas veces había ignorado señales tan claras por estar ocupado proveyendo. El personal empezó a notar el cambio. «¿Ahora ella cuida al niño?», preguntó alguien. «No, pero parece que sí», respondió otro. Los rumores crecían y con ellos la incomodidad. Lucía lo sentía en las miradas, pero seguía firme, sin dar explicaciones. Una tarde, el bebé mordió de nuevo. No fue a Lucía. Fue a una niñera que intentó levantarlo sin avisar, sin mirarlo a los ojos. El llanto volvió fuerte. Lucía se acercó despacio, se sentó a su lado y esperó. No lo tocó, solo estuvo, y el llanto se apagó. Alejandro entendió algo clave. Su hijo no rechazaba a las personas. Rechazaba la prisa, la imposición, el miedo, y eso lo obligó a mirarse por dentro. ¿Cuántas veces había llegado tarde? ¿Cuántas veces había exigido sin escuchar? Esa noche, Alejandro llamó a su abogado. No para despedir a nadie, sino para preguntar: ¿qué pasa si una empleada crea un vínculo emocional con mi hijo? La respuesta fue fría, técnica, distante. Alejandro colgó con el pecho apretado. La ley no hablaba de amor, hablaba de riesgos. Lucía, en su cuarto pequeño, pensaba lo mismo desde otro lugar. Sabía que ese vínculo podía volverse en su contra, que bastaba una acusación, una mala interpretación, para perder el trabajo. Aún así, cuando recordaba la sonrisa del bebé, entendía por qué no podía dar un paso atrás. El límite ya había sido cruzado, aunque nadie lo dijera en voz alta. No por rebeldía, no por ambición, sino porque cuando un niño encuentra calma por primera vez, alguien tiene que quedarse, y quedarse a veces es el acto más valiente de todos. Lo que para el bebé era calma, para algunos adultos empezó a ser incomodidad. En una casa donde todo estaba medido, controlado y jerarquizado, el vínculo espontáneo entre Lucía y el niño rompía el orden invisible. No había órdenes escritas que lo prohibieran, pero tampoco había reglas que lo permitieran. Alejandro lo notó primero en las miradas, en los silencios largos cuando Lucía entraba a una habitación, en los comentarios que se cortaban a medias. Nadie decía nada directamente, pero el ambiente había cambiado. Y él sabía que tarde o temprano alguien iba a hablar. Lucía también lo sentía. No era nueva en ese tipo de climas. Había trabajado toda su vida en casas donde la confianza duraba lo que tardaba en aparecer la envidia o el miedo. Aún así, no cambió su forma de ser. Seguía llegando temprano, trabajando en silencio y acercándose al bebé solo cuando él lo buscaba. Una mañana, Alejandro la encontró sentada en el piso, jugando con el niño con una cuchara de madera. Nada sofisticado, nada caro. El bebé reía con una risa abierta, limpia, de esas que salen desde la panza. Alejandro se quedó quieto, observando,
con una mezcla de felicidad y culpa. Nunca se rió así conmigo, pensó. No fue un pensamiento de celos, sino de revelación. Tal vez no se trataba de quién era más importante, sino de quién estaba realmente presente. Ese mismo día, una de las niñeras se acercó a Alejandro. «Con todo respeto, señor, esto no es sano», dijo. «El niño se está encariñando demasiado». Alejandro no respondió de inmediato. Sabía que desde lo técnico tal vez tenían razón, pero también sabía algo más. Su hijo llevaba meses sin confiar en nadie. «¿Y qué es lo sano?», preguntó finalmente. «¿Un niño tranquilo o un niño obediente?». La niñera no supo qué decir, porque no todo se puede explicar desde un manual. Lucía, sin saberlo, estaba siendo tema de conversación en más de un rincón de la casa. Algunos decían que se estaba pasando, otros que el patrón la estaba permitiendo demasiado. Ella solo sabía una cosa: cada vez que el bebé la veía, dejaba de morder, dejaba de llorar, dejaba de defenderse. Esa noche, Lucía pensó en renunciar. No porque no quisiera al niño, sino porque sabía que el cariño malentendido podía volverse un arma en su contra. Pero al recordar cómo él se calmaba con solo verla, el corazón le ganó al miedo. Mientras tanto, Alejandro miraba a su hijo dormir, sereno, sin sobresaltos, y entendió que el verdadero conflicto no era Lucía, sino los adultos, que no sabían qué hacer cuando el amor no seguía las reglas. Algo se estaba tensando, y cuando la calma empieza a incomodar a quienes viven del control, el choque es inevitable. El cambio en la casa ya no se podía disimular. El bebé dormía mejor, comía mejor y sobre todo ya no mordía. Eso, que debería haber sido motivo de alivio, empezó a generar algo distinto: sospecha. Porque cuando algo mejora sin seguir las reglas, siempre hay quien se pregunta por qué. Alejandro lo notó en una reunión familiar. Su cuñada observó al niño jugar tranquilo en el suelo y frunció el ceño. «¿Y las niñeras?», preguntó. «¿Ya no funcionan?». Alejandro respondió con calma, pero por dentro se encendió una alarma. No todos estaban listos para aceptar que la solución no venía de un currículum. Lucía seguía con lo suyo. No hablaba de más, no se justificaba, no se defendía. Había aprendido que en casas grandes el silencio a veces protege más que las explicaciones. Aún así, sentía el peso de las miradas, como si cada gesto suyo estuviera siendo evaluado. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo, escuchó una conversación detrás de una puerta entreabierta. «Esto no está bien», decía alguien. «Ese apego puede ser peligroso». Lucía se quedó quieta. No por miedo a perder el trabajo, sino por miedo a que alejaran al niño de lo único que lo calmaba. El bebé apareció gateando, buscándola. Cuando la vio, sonrió y se acercó torpemente hasta tocarle el pantalón. Lucía se agachó y lo miró a los ojos. No hizo nada más. No lo cargó, no lo besó, solo estuvo. Y eso, otra vez, fue suficiente. Alejandro presenció la escena desde el comedor. Sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que el vínculo era real, pero también sabía cómo funcionaban las cosas en su mundo. Cuando algo no encaja en el molde intenta romperlo. Esa noche, Alejandro llamó a un especialista infantil de confianza, no para pedir permiso, sino para entender. Los niños que han sufrido pérdidas buscan seguridad emocional, le explicaron. No se apegan a títulos, se apegan a presencias constantes. Alejandro colgó con el corazón apretado. La respuesta era clara y también incómoda. Lucía, en su cuarto, pensó en su propia historia, en lo sola que se había sentido de niña, en las veces que nadie la sostuvo cuando lo necesitó. Tal vez por eso sabía quedarse sin invadir. Tal vez por eso el bebé no la veía como una amenaza. Alejandro decidió hablar con ella. «Están empezando a decir cosas», le advirtió con honestidad. «No quiero que te lastimen».
Lucía respiró hondo. Yo tampoco quiero hacer daño, respondió, pero tampoco quiero irme si él me necesita. Ambos entendieron que estaban entrando en terreno difícil. La verdad ya estaba sobre la mesa, aunque nadie la nombrara en voz alta. El niño no necesitaba más control, necesitaba más humanidad. Y cuando una verdad así empieza a incomodar a los adultos, el conflicto deja de ser silencioso. Algo se estaba gestando, y esta vez no todos saldrían ilesos. El rumor no llegó como un grito, llegó como un susurro. Primero fue una frase al pasar, luego una mirada compartida, después una conversación a media voz en la cocina. En una casa tan grande, las paredes escuchaban todo, y lo que escuchaban empezaba a torcer la calma que tanto había costado construir. Dicen que el niño ya no quiere a nadie más, comentó una empleada. Que solo se calma con ella, respondió otra. Lucía fingía no oír, pero cada palabra se le quedaba pegada al pecho. No porque le importara el qué dirán, sino porque sabía cómo terminaban esas historias cuando una mujer humilde ocupaba un lugar que no le correspondía según los demás. Alejandro también lo percibió, no por chismes directos, sino por la forma en que algunos empleados evitaban su mirada, por la rigidez con la que ciertos familiares hablaban del bebé. El cambio era evidente, y no todos lo celebraban. Para algunos, la calma del niño era una amenaza al orden establecido. Una tarde, una tía de Alejandro visitó la casa. Observó a Lucía sentada en el suelo, a cierta distancia del bebé, mientras él jugaba tranquilo. ¿Desde cuándo la limpieza incluye cuidar niños?, preguntó con una sonrisa tensa. Alejandro respondió sin levantar la voz. Desde que mi hijo dejó de sufrir. El silencio que siguió fue incómodo y revelador. Lucía se levantó con respeto y se retiró. No quería ser el centro de ninguna discusión. Sabía que cada gesto suyo podía ser malinterpretado. Sin embargo, el bebé lloró apenas ella se alejó. No gritó, no mordió, solo la buscó con la mirada. Alejandro se acercó, lo sostuvo, intentó calmarlo. Lo logró, a medias. No era rechazo, era nostalgia, y esa diferencia le partió el alma. Entendió que su hijo no estaba siendo caprichoso, estaba expresando una necesidad que nadie quería nombrar. Esa noche, Alejandro revisó viejas fotos, imágenes de cuando su esposa aún vivía, de los primeros meses del bebé, de sonrisas que ya no estaban. Se dio cuenta de algo doloroso. Desde aquella pérdida, su hijo había estado rodeado de gente, pero no acompañado de verdad. Lucía, en su cuarto, se sentó en la cama con el uniforme aún puesto. Pensó en renunciar otra vez, no porque no quisiera al niño, sino porque no quería convertirse en el problema. Pero entonces recordó la primera sonrisa, la primera calma, y supo que marcharse también sería una forma de abandono. Al día siguiente, el rumor llegó a oídos equivocados. Eso puede traer problemas legales, advirtió alguien. Apego excesivo, confusión de roles. Alejandro escuchó todo sin interrumpir. Ya no se trataba solo de sentimientos. Se trataba de decisiones que podían cambiarlo todo. El rumor ya no era solo rumor. Era una presión constante, una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿Hasta cuándo iba a permitirse ese vínculo? Y cuando una casa empieza a cuestionar el amor que trae calma, es porque se acerca el momento más difícil, elegir entre lo correcto y lo conveniente. Alejandro pasó la noche en vela, caminando por la casa como si buscara algo que no sabía nombrar. Cada paso resonaba en pasillos demasiado grandes para una familia tan pequeña. Pensaba en su hijo, en Lucía, en los rumores. Pensaba, sobre todo, en lo fácil que había sido siempre decidir desde la comodidad, y en lo difícil que era hacerlo ahora desde el corazón.
A primera hora de la mañana reunió al personal más cercano. No para acusar, no para imponer, quería escuchar. Las opiniones llegaron rápido, cargadas de miedos y advertencias, dependencia emocional, límites profesionales, posibles conflictos. Nadie hablaba del niño. Hablaban de normas. Lucía seguía trabajando en silencio como siempre. No pidió explicaciones ni buscó aprobación. Sabía que su lugar era frágil y por eso cuidaba cada gesto. Aún así, cuando el bebé la vio pasar por el pasillo, estiró los brazos y soltó un sonido suave. Ese llamado sencillo pesó más que cualquier argumento. Alejandro pidió que lo dejaran a solas con Lucía. No fue una orden dura, fue una petición honesta. «Tenemos que hablar», dijo, «y quiero hacerlo bien». Lucía asintió, con el corazón apretado. Sabía que esa conversación podía cambiarlo todo. Se sentaron frente a frente, sin escritorio de por medio. Alejandro habló sin rodeos, del rumor, de la presión, de los riesgos. No ocultó nada. Lucía escuchó con respeto. Cuando fue su turno, habló con la voz firme de quien ha aprendido a defenderse sin atacar. «Yo no vine a ocupar el lugar de nadie», dijo. «Vine a trabajar. Y me quedé porque él lo necesitaba». Alejandro bajó la mirada. Por primera vez se permitió admitirlo en voz alta. «Yo no estuve», dijo, «y mi hijo lo sintió». Ese reconocimiento no lo hacía débil, lo hacía real. Decidieron algo que no satisfacía a todos, pero protegía al niño. Lucía seguiría trabajando, con límites claros y presencia acompañada. No como solución mágica, sino como puente mientras él aprendía a estar de verdad. Era un acuerdo incómodo, pero honesto. El bebé, ajeno a la conversación, dormía tranquilo en la cuna. No mordía, no lloraba. Su cuerpo pequeño parecía agradecer que, por una vez, los adultos pensaran menos en ellos mismos y más en su bienestar. Los rumores no se apagaron de inmediato. Al contrario, se intensificaron. Pero algo había cambiado. Alejandro ya no dudaba. Sabía que no podía volver atrás sin traicionarse. Y Lucía, aunque con miedo, se sintió por primera vez respaldada sin condiciones ocultas. Esa mañana quedó sellada una decisión que no buscaba agradar, sino cuidar. No pretendía quedar bien, sino hacer lo correcto. Y cuando alguien con poder decide escuchar al corazón, aunque incomode a muchos, el camino hacia la verdad ya no se puede detener. La calma que habían logrado no duró mucho. A veces, cuando todo parece empezar a acomodarse, el pasado vuelve a tocar la puerta sin pedir permiso, y en la vida de Alejandro, el pasado siempre llegaba con fuerza. Aquella mañana recibió una llamada que lo dejó helado. Su suegra quería ver al bebé, y no venía sola. Desde la muerte de su esposa, la relación con la familia de ella había sido tensa. Nunca lo perdonaron por haberse refugiado en el trabajo, por no estar lo suficiente, por dejar que otros criaran a su nieto. Alejandro sabía que esa visita no sería solo un gesto de cariño, era un juicio. Lucía se enteró por casualidad, escuchó su nombre en una conversación en voz baja. La empleada, el apego, no es normal. El estómago se le cerró, no por miedo a la confrontación, sino por miedo a que el niño volviera a ser el centro de una pelea que no le correspondía. La suegra de Alejandro llegó con gesto serio y palabras medidas. Observó la casa, al bebé, a Lucía. No dijo nada al principio, solo miró, y a veces esa mirada pesa más que 1000 reproches. Cuando el bebé vio a la mujer, se inquietó. No lloró, pero tampoco sonrió. Buscó con la mirada a Lucía. Ese gesto no pasó desapercibido. El silencio se volvió espeso, incómodo, cargado de cosas no dichas. «¿Quién es ella?», preguntó finalmente la suegra, señalando a Lucía. Alejandro respiró hondo. «Es quien estuvo cuando mi hijo más lo necesitó», respondió sin elevar la voz.
Aquella frase marcó un antes y un después. La discusión no estalló, pero quedó sembrada. Se habló de límites, de lo correcto, de lo que corresponde. Lucía escuchó desde un costado, sintiéndose pequeña y expuesta. Aún así, cuando el bebé se acercó gateando y se sentó junto a ella, entendió que su lugar no lo definían esas palabras. Esa noche, Alejandro se sentó solo en la sala, con la cabeza entre las manos. Sabía que había abierto una puerta que ya no podía cerrar. Defender a Lucía era, en el fondo, defender a su hijo, y también enfrentar culpas que había evitado durante años. Lucía, en su cuarto, pensó en su madre, en todo lo que había aprendido sobre aguantar sin hacer ruido. Pero también pensó en el bebé, en cómo se calmaba solo con verla, y supo que, aunque el miedo estuviera ahí, no iba a retroceder. El pasado había regresado para poner a prueba cada decisión tomada, no con gritos, sino con miradas, con silencios incómodos, con juicios disfrazados de preocupación. Y cuando el pasado vuelve, no es para destruir sin sentido, sino para obligarnos a elegir si seguimos huyendo, o si, por fin, nos quedamos de frente. La visita de la suegra dejó la casa cargada de una electricidad difícil de ignorar. No hubo gritos ni portazos, pero cada palabra dicha con cuidado pesaba el doble. Alejandro sintió que caminaba sobre un campo minado. Cualquier paso en falso podía reabrir heridas que nunca terminaron de cerrar tras la muerte de su esposa. Lucía intentó hacerse invisible ese día. Limpió más de lo necesario, evitó miradas, habló lo justo, no quería ser el motivo de otra discusión. Sin embargo, cada vez que el bebé se inquietaba, la buscaba con los ojos, y esa búsqueda, silenciosa pero clara, decía más que cualquier argumento. «No es sano que se apegue así», dijo la suegra en privado, con tono firme. «Los niños se confunden». Alejandro la escuchó sin interrumpir. Sabía que venía desde el dolor, pero también desde el juicio. «Lo que no es sano», respondió, «es ignorar lo que mi hijo necesita ahora». La conversación se volvió dura. Salieron reproches viejos, ausencias pasadas, culpas acumuladas. Alejandro no se defendió con excusas. Aceptó errores, reconoció fallas, pero hubo algo que no estuvo dispuesto a ceder: la tranquilidad de su hijo. Lucía escuchó su nombre una y otra vez desde el pasillo. La empleada, esa mujer, no corresponde. Cada palabra dolía, pero también fortalecía algo dentro de ella. Había pasado la vida entera siendo subestimada. Esta vez no iba a irse con la cabeza baja. Cuando el bebé comenzó a llorar, Lucía se acercó despacio. No pidió permiso, se sentó en el suelo, a su altura, y esperó. El llanto se apagó. El niño apoyó la cabeza en su hombro. El silencio que siguió fue incómodo y revelador. «Ahí está la respuesta», dijo Alejandro, sin alzar la voz. «No es teoría, es realidad». Nadie respondió, porque no había argumento que pudiera competir con esa calma. Esa noche, la suegra se fue sin despedirse. No hubo reconciliación, pero tampoco ruptura definitiva, solo una verdad difícil de digerir. El amor no siempre se ve como uno espera, y a veces llega desde el lugar menos pensado. Lucía se encerró en su cuarto y lloró en silencio, no de tristeza, sino de cansancio. Defender sin atacar, quedarse sin invadir, amar sin exigir, todo eso tenía un precio. Pero al recordar la respiración tranquila del bebé, supo que valía la pena. Defender duele. Duele porque expone, porque incomoda, porque obliga a elegir entre quedar bien y hacer lo correcto. Y esa noche, Alejandro entendió algo esencial. Si iba a reconstruir a su familia, no podía hacerlo desde el miedo al qué dirán, sino desde la valentía de sostener lo que realmente importaba. Algo empezó a cambiar de forma silenciosa, casi imperceptible para quien no mirara con atención. El bebé ya no solo se calmaba con Lucía.
Ahora la buscaba activamente. No lloraba ni mordía. Simplemente gateaba hacia donde ella estaba, como si su cuerpo supiera exactamente dónde encontrar seguridad. Alejandro lo observaba todo con el corazón apretado. Aquella conexión ya no podía llamarse casualidad ni capricho. Era un vínculo construido desde la constancia, desde la calma, desde la ausencia de exigencias. Y cuanto más lo veía, más claro entendía que su hijo estaba empezando a sanar. Lucía mantenía la misma postura de siempre. Presencia sin invasión. No lo cargaba si él no lo pedía. No lo forzaba a sonreír. No le hablaba en exceso. Simplemente estaba. Y para un niño que había vivido rodeado de cambios, esa estabilidad era oro puro. Una tarde ocurrió algo que dejó a todos en silencio. El bebé cayó al intentar ponerse de pie. No fue grave, pero se asustó. En lugar de llorar o morder, giró la cabeza buscando a Lucía. Cuando la vio, estiró los brazos y dijo su primer sonido claro, tembloroso. Lu. No fue una palabra completa, pero fue suficiente. Lucía sintió que el aire le faltaba. No corrió, no gritó, no celebró. Se acercó despacio, se agachó y lo sostuvo con cuidado. El niño apoyó la cabeza en su pecho y se calmó. Alejandro tuvo que darse vuelta para que no le vieran los ojos llenos de lágrimas. Ese momento marcó un antes y un después. Ya no se trataba solo de tranquilidad. El niño estaba expresando confianza, y eso, para alguien tan pequeño, era una declaración enorme. Alejandro entendió que su hijo estaba diciendo algo que los adultos llevaban meses discutiendo sin escuchar. Los comentarios regresaron, pero ya no con la misma fuerza. Algunos empleados empezaron a defender a Lucía en voz baja. Otros guardaron silencio. Cuando la realidad es tan clara, incluso los prejuicios más fuertes empiezan a tambalearse. Alejandro tomó una decisión interna, todavía sin anunciarla. Sabía que el momento del clímax se acercaba, que pronto tendría que elegir entre calmar rumores o proteger para siempre aquello que estaba sanando a su hijo. Lucía, en su cuarto, se sentó en la cama con las manos temblando, no por miedo, sino por emoción contenida. Aquel sonido, ese lu, había tocado algo profundo. No era posesión, era responsabilidad, y eso la obligaba a estar más fuerte que nunca. El niño había hablado sin palabras claras, pero con una verdad imposible de ignorar. Había encontrado un refugio. Y cuando un niño encuentra refugio, los adultos ya no pueden fingir que no ven. El clímax estaba cerca. Y esta vez, la decisión final no podía seguir esperando. El ambiente en la casa cambió por completo después de aquel lu. Ya no había forma de fingir que nada estaba pasando. Alejandro sentía que cada pared de la mansión guardaba una pregunta sin respuesta, y que el tiempo de decidir se estaba agotando. No se trataba solo de sentimientos, sino de la vida emocional de su hijo. Esa mañana, Alejandro pidió ver las grabaciones antiguas de las cámaras de seguridad. No buscaba culpables concretos, buscaba entender. Quería saber cuándo su hijo había empezado a apagarse por dentro, en qué momento exacto el llanto se volvió mordida y la mordida defensa. Las imágenes fueron duras. Se veían cambios constantes de niñeras, brazos impacientes, voces tensas. Nadie era cruel, pero nadie era constante. Luego apareció el momento exacto en que Lucía entró por primera vez a la habitación con su carrito de limpieza. El bebé dejó de llorar casi de inmediato. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No había magia, no había manipulación, había presencia, había calma. Había alguien que no quería corregir al niño, sino entenderlo. Y eso lo cambió todo. Decidió reunir a todos los involucrados, familiares cercanos, personal clave y asesores, no para humillar a nadie, sino para decir la verdad en voz alta. Mi hijo no necesitaba más control.
dijo con firmeza. Necesitaba sentirse seguro. Lucía estaba allí, de pie, con las manos entrelazadas. No habló, no se defendió, no hacía falta. El bebé gateó hacia ella frente a todos y se sentó a su lado. El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a cuestionar lo evidente. «No estoy reemplazando a nadie», añadió Alejandro. «Estoy aprendiendo a ser padre, y ella me está ayudando a hacerlo». Por primera vez no sintió vergüenza al decirlo. Sintió alivio. Algunos rostros se suavizaron, otros no. Pero algo había cambiado para siempre. La verdad había salido a la luz, sin gritos ni escándalos. Y una vez que la verdad se muestra, ya no se puede volver a esconder. Lucía levantó la mirada solo una vez. Sus ojos estaban húmedos pero firmes. No buscaba reconocimiento. Solo quería seguir haciendo lo que había hecho desde el primer día, quedarse cuando un niño la necesitaba. Ese día todo quedó claro, no por discursos, no por jerarquías, sino por un gesto simple. Un niño eligiendo dónde sentirse seguro. El clímax no fue una pelea, fue una verdad imposible de negar. Y después de eso, nada volvió a ser igual. Después de aquel día, la casa dejó de ser un campo de batalla silencioso. No porque todos estuvieran de acuerdo, sino porque la verdad había puesto cada cosa en su lugar. Alejandro empezó a cambiar pequeñas rutinas. Llegaba antes a casa, apagaba el teléfono, se sentaba en el suelo con su hijo, aunque no supiera bien qué hacer. El bebé seguía buscando a Lucía, pero ya no desde la ansiedad, sino desde la confianza. A veces jugaba con Alejandro y, cuando se cansaba, gateaba hasta ella solo para asegurarse de que seguía ahí. Ese ir y venir tranquilo era una señal clara. El miedo se estaba transformando en seguridad. Lucía comenzó a sentirse menos observada y más respetada. No cambió su forma de vestir ni su manera de hablar. Cambió algo más profundo. Dejó de pedir permiso para cuidar. Entendió que su valor no venía del puesto que ocupaba, sino del amor honesto que ofrecía. Alejandro tuvo conversaciones difíciles con su familia. No todas terminaron bien. Algunos siguieron creyendo que aquello no era normal. Él dejó de explicarse. Había aprendido que cuando se actúa desde la verdad no siempre se convence, pero sí se duerme en paz. Una tarde Alejandro tomó al bebé en brazos, mientras Lucía observaba desde el sillón. El niño no lloró, no mordió, se acomodó en su pecho. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, su hijo se quedaba con él sin buscar refugio inmediato. Lucía sonrió en silencio, no con tristeza, sino con orgullo. Sabía que su presencia había sido un puente, no un destino, y eso, lejos de dolerle, la llenaba de una calma profunda. Amar también es saber cuándo dar un paso atrás. El bebé empezó a decir más sonidos, más intentos de palabras. Reía con facilidad, dormía mejor. Ya no había mordidas. Alejandro entendió que su hijo no había sido difícil, había estado asustado. Y ahora, por fin, se sentía acompañado. Una noche, Alejandro habló con Lucía con honestidad total. «Nada de esto habría sido posible sin ti», dijo. «Pero quiero aprender a hacerlo bien, contigo o sin ti». Lucía asintió. «Eso es lo único que importa», respondió. «Que él esté bien». No hubo promesas exageradas ni contratos emocionales, solo acuerdos claros, respeto y un objetivo común. El bienestar de un niño que había aprendido, por fin, que el mundo no siempre muerde. Aprender a ser familia no fue un acto automático, fue una decisión diaria. Escuchar más, controlar menos, quedarse incluso cuando incomoda. Y en ese aprendizaje, Alejandro descubrió que la verdadera riqueza no estaba en protegerse del dolor, sino en atreverse a amar mejor. La casa despertó distinta aquella mañana. No era más silenciosa ni más ruidosa, era más viva. El bebé dormía profundamente, con la respiración tranquila, sin sobresaltos.
Alejandro lo observó desde la puerta y entendió algo que le había llevado meses aprender. La calma no se impone, se construye con presencia. Lucía preparaba el desayuno como siempre, con movimientos sencillos y sin prisa. Ya no sentía el peso de las miradas ni la necesidad de justificarse. Había pasado por el juicio, por el miedo y por la duda, y había salido fortalecida, no porque ganara un lugar, sino porque nunca dejó de ser fiel a quien era. Alejandro se sentó en el suelo con su hijo cuando despertó. El niño lo miró, dudó un segundo, y luego se acomodó en sus brazos. No hubo mordida, no hubo llanto, solo un pequeño suspiro, como si el cuerpo del niño dijera, «Ahora sí». Alejandro cerró los ojos. Ese instante valía más que cualquier éxito que hubiera tenido en su vida. Lucía observó la escena desde lejos. No sintió celos ni tristeza, sintió orgullo. Entendió que su papel nunca fue reemplazar a nadie, sino sostener cuando nadie sabía cómo hacerlo. Y cuando el sostén ya no era urgente, supo dar espacio sin desaparecer. Alejandro se acercó a ella más tarde. No con promesas, no con discursos. «Gracias por quedarte cuando era más fácil irse», dijo. Lucía sonrió suave. «Gracias por aprender a quedarte tú también», respondió. Ambos sabían que esas palabras cerraban una herida antigua. El bebé empezó a reír con más frecuencia, a explorar sin miedo, a confiar. Cada pequeño avance era una victoria silenciosa. Alejandro entendió que sanar no era borrar el pasado, sino darle un nuevo sentido, y Lucía entendió que amar también es enseñar a otros a amar mejor. No todo fue perfecto después. Hubo días difíciles, cansancio, dudas, pero ya no había abandono emocional. Había diálogo, había escucha. Había una familia aprendiendo, no desde la perfección, sino desde la verdad. Esta historia no trata de un millonario ni de una empleada. Trata de un niño que necesitaba sentirse seguro. Trata de una mujer humilde que no miró para otro lado. Y trata de un hombre que tuvo el valor de reconocer que el dinero no compra presencia ni repara ausencias. Porque a veces, quien menos poder tiene es quien más amor sabe dar. Y a veces, la verdadera superación no es llegar más alto, sino bajar la guardia, escuchar y quedarse cuando nadie más sabe cómo hacerlo. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, dale me gusta y deja un comentario contándonos desde dónde estás viendo esta historia.